y bueno, y vamos a avanzar, me ¿Hay parece. peronismo para el 2015? ¿Se puede ganar? Sin duda. Yo tengo mucha confianza y creo que el peronismo y el Frente para la Victoria como construcción política van a volver a gobernar la Argentina. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Conversaremos ahora con Darío Justosi, exintendente, diputado por el Frente Renovador, jefe del bloque de diputados, un hombre que estuvo siguiendo mucho el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo reacciona el masismo ante la propuesta de Scioli? Darío Justosi, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Hubo, la verdad, un Gracias por la gesto destacado del gobernador Scioli el otro día convocando una conferencia de prensa y anunciando emergencia en la provincia de Buenos Aires por la inseguridad. La verdad es que me genera dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado creo que es importante verlo preocupado al gobernador. Por otro lado a mí me preocupa que siga preocupado 6 años después de ser gobierno, porque eso es la expresión del fracaso. La emergencia y todo lo que los puntos que incluyen la propuesta, las medidas a implementarse, muchas de ellas nosotros las veníamos reclamando. Sí, yo dije al principio que eran medidas que algunas conocidas, otras no, pero que sería bueno aplicarlas. Claro, sí. Además, una cosa que también enoja y por momentos genera frustración y después, ¿por qué no?, arrincona a la sociedad y genera cierta tensión social, cierta sensación de este contraste entre la realidad y el discurso, genera una situación de impotencia en la gente y eso nos pone, se siente arrinconada y uno advierte cuando sale. Claro, y después patear gente en el suelo. Nada justifica ningún hecho. Son condenables los delitos de todo tipo, de a uno, en grupo, en banda o en masa. Lo que no podemos hacer es dejar de comprenderlos. Primero comprenderlos y después entenderlos para solucionarlos. Claro, que uno no comparte el linchamiento, pero también sabe que estamos ante una sociedad que se ve sin justicia, sin seguridad. ¿Sabe qué? Y esto, perdóname, no quiero ser dramático, una ciudad que siente que la están matando. Fíjese una situación. ¿Qué es lo que siente un ciudadano común? Que 6 años después le declaran la emergencia, o sea, es la expresión del fracaso. 6 años después de estar en el gobierno, se declara la emergencia. Bien, con paciencia tiene que asumir que dentro de un año, en la medida que se empiecen a desarrollar, a comprar tecnología, patrulleros, que en muchos de los casos se han comprado patrulleros, después los mantienen los municipios porque la provincia no tiene recursos para hacerlo, no tiene recursos para blindarlo, no tiene recursos para ponerle las balizas, etcétera. Pero además yo junto 5 municipios gobernados por el Frente Renovador y gastan por año la plata que dice el gobierno provincial que va a gastar de acá a un año. 600 millones. 600 más 340. Yo creo que todos necesitamos que haya menos preocupación y más acción. Que haya menos, podríamos decir, gestos adustos frente a una víctima, ya sea de la inseguridad o de la inundación. Y más obras contra la inundación y políticas eficaces contra la inseguridad. Ahora, Scioli hizo una convocatoria a ustedes, a la oposición. Nosotros vamos a colaborar, lo venimos haciendo desde siempre en nuestros municipios. Hoy nosotros pagamos el combustible de los patrulleros, como bien decía recién, el combustible de los patrulleros de la provincia de Buenos Aires. Los mantenemos. Sabemos que destruyen los trenes delanteros en general, o sea, son muy costosos de mantener. Y cuando más viejos son, más cuesta mantenerlos. Si se los mantienen los municipios, los fondos que se recaudan de los pesitos de la tasa municipal van a esos objetivos. Por lo tanto, así como lo hicimos antes, lo vamos a hacer ahora y van a contar con nosotros siempre que haya una propuesta concreta, seria, así lo hemos demostrado en nuestros municipios y apelamos, por eso que decimos a que una vez asumida la realidad, se busquen soluciones concretas, no anuncio de cifras, porque venimos escuchando que se anuncian cifras de incremento o de gasto en materia de política educativa o políticas sociales. Yo quiero ver resultados, porque si se gasta cada vez más, pero los resultados son cada vez peores, hay menos calidad educativa o hay menos inclusión social. Tuvimos buenos momentos, pero hay un retroceso en este momento. Ahora, hay que asumirlo, porque si no ese contraste entre la realidad y el discurso enoja a la gente. ¿Cómo ve el rol del gobierno central en esto?
Yo creo que nunca... el tema, yo lo creo, está como ocultando, dijo, pero es como tapar el sol con la mano, qué sé yo. yo creo que, salvo cuando estuvo Sergio a cargo... Hablamos de Massa como jefe de Sergio gabinete. Massa, diputado Massa, que implementó el programa de seguridad ciudadana, que fue un esfuerzo por reconocer la realidad y por lo tanto implementar rápidamente medidas para incorporar tecnología y empezar a solucionar el problema, tener herramientas complementarias con otras, también con las políticas de inclusión social, etcétera. Pero esa era una herramienta posible. Después se discontinuó. Nosotros pedimos al Gobierno Nacional, yo lo hice en la legislatura el otro día, en la Cámara de Diputados, y se lo pedí al jefe de gabinete, ¿por qué no se vuelve a instalar el programa de seguridad ciudadana con recursos para los municipios? Dijo que la política de seguridad era de las provincias y que el Gobierno Nacional aportaba con políticas efectivas en materia de inclusión social. Pero si tanto tiempo después de gobierno seguimos teniendo una inseguridad creciente y cada vez más violenta, evidentemente fracasó la política de inclusión social. Porque este es un dato importante. Pero, Darío, ¿el gobierno puede ser espectador en esto? No puede ser espectador. Y además, si vos decís que el gobierno apuesta a las políticas de inclusión social, bárbaro, bienvenido. Nosotros decimos, es el primer anillo, es lo fundamental, es lo primero que hay que hacer. Ahora, si tantos años después no vemos cuántos liberados, condenados, recuperados y resocializados hay, si no vemos políticas concretas en donde la sociedad se ordene detrás del cumplimiento de las normas y en donde ya el delincuente que antes entraba y salía de noche porque era una vergüenza para la familia y el barrio, hoy lo hace a plena luz del día, es un trabajo más de riesgo, muchas veces compartido con otros integrantes de la familia. Entonces, y estas situaciones de violencia la venimos viendo desde hace rato. Ahora, el gobernador Scioli dijo ataque salvaje de una delincuencia cruel. Había dicho también que estaba derramando mucha sangre. Yo creo que hay en el seno de nuestra sociedad, tenemos, la verdad, un temor cada vez más creciente, Darío. Y me parece que, está bien, el gobierno tiene falencias, no se ocupa, pero ¿no debería la política en general hacer algo por esto? Bueno, el gobierno es la política en su máxima expresión. De los políticos, porque si nosotros, una mesa contra la inseguridad. Nosotros todo lo que hemos hecho y podríamos decir, hasta el cansancio. Es más, en algún caso nos han dicho como respuesta, vayan y dedíquense a lo que se tienen que dedicar. Y lo hemos hecho. Propuestas. Para que las tomen sin ningún tipo de mezquindad. Ahora, algunas de ellas, varios años después, parecen que van a disparar los mecanismos administrativos para aplicarla prontamente. Bueno, bienvenido. Ahora, el hecho de que se hagan declaraciones para construir títulos, la verdad también enoja a la gente. Porque ¿cuántas veces escuchamos a gobernantes preocupados con cara de estar, podríamos decir, angustiados por la situación de los vecinos por mala seguridad? ¿Está dudando del anuncio de Scioli? No, yo estoy pensando que por primera vez nos debemos dar cuenta que hay que tomar las cosas de verdad y con seriedad. Menos anuncios, menos caras de preocupado y más decisiones concretas. Y más cuando hace tanto tiempo que están en el gobierno. La verdad, si a mí me toca mañana estar al frente de un gobierno en el Poder Ejecutivo, imaginemos la provincia de Buenos Aires, si después de un año yo con un tema empecé preocupado y a los 2 años sigo preocupado, por favor avísenme. Porque evidentemente es la expresión del fracaso. ¿Este incremento de la violencia en la delincuencia tiene algún elemento generador? ¿Es la droga? ¿Por qué se ha incrementado el nivel de violencia? Pues ya no es una cuestión de afanar o de golpear. Acá matan, matan. Porque sienten impunidad, porque sienten que hay jueces que tienen una mirada liviana. A ver, los jueces garantistas son los jueces que acompañan al gobierno. Recordemos que la mayoría de los garantistas, encabezados por la figura enigmática de Zaffaroni, acompañan al gobierno. Entonces, la verdad es que ha habido un mensaje confuso en la sociedad en los últimos años. Lo hicieron con los piquetes, lo hicieron con la mirada respecto de cómo tiene que funcionar la justicia, y también respecto de la política en el sistema penitenciario. Fíjense una cosa, yo le digo, si no puede ser una excusa que las cárceles no funcionan bien y no terminan de recuperar a un condenado como para dejarlos en libertad. Porque entonces el que está condenando es a la ciudadanía. Y eso enoja a la sociedad. Por eso si vos ves la angustia que genera en un barrio, en una ciudad, en una localidad que con mucho esfuerzo
tratan de mantener a su hijo en el colegio, de vestirlo y demás. Cuando entienden y ven que el esfuerzo de buen policía no sirve, porque lo metió preso, pero después al rato estuvo libre de nuevo, que ya te diría es una provocación ver los delincuentes paseándose por el frente de las casas de los que lo denuncian. Entonces dejaron de denunciarlo. Hoy, durante el día de hoy, de acuerdo al primer semestre del año pasado, y son datos de la Procuraduría de la doctora Falvo, un día 300 casos de robo a mano armada, 2 víctimas fatales. Esa es la realidad de la Argentina del año pasado. No estábamos ya en emergencia. Casos en la provincia de Buenos Aires. Sí, y son los denunciados. Y 2 ¿Sabés muertos. la cantidad? Los denunciados. Claro, ¿sabés no, 2 muertos, sí, los muertos sí, no se pueden esconder. Ahora, la realidad, ¿sabés la cantidad de los casos no denunciados que hay porque tienen temor, porque ven cómo los delincuentes se pasean frente a su casa? Entonces, menos preocupación, menos cara de preocupado y más acciones ocupándose para resolver los problemas. Justo, sí, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre el final de este programa, le vamos a pedir su opinión, su pensamiento al doctor Rosendo Fraga. Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? Un gusto, Gracias por invitarme. venir, Bueno,